Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a hacer un video más o menos corto explicando, haciendo más bien una introducción a la crónica, el género periodístico conocido como la crónica. Eh, Solamente vamos a tratar de explicar este esquemita que tenemos aquí. Vamos a hablar un poco sobre la definición o las definiciones de crónica. Vamos a partir de una definición eh, pues tradicional, digamos, y después vamos a ir hacia una ampliación de esa definición basada en la crónica contemporánea. Después vamos a hablar un poco de los requisitos esenciales de una crónica, ¿no? Norman Sims y Darío Jaramillo le llaman las fuerzas esenciales. Vamos a hablar un poquito de por qué la crónica es considerada arte, un poco por su relación con la literatura, pero o por los procedimientos literarios que se utilizan en su escritura, pero también hay otros factores. Y por último, y muy importante también, el papel del cronista. Así que eso va a ser lo que hablaremos en este caso, en este videito. Lo primero es tratar de definir, ¿de acuerdo? Como les decía, vamos a empezar por una definición un tanto tradicional. Vamos a ver la definición del periodista Carlos Marín, mexicano. Dice que de manera sencilla, ¿no? Carlos Marín nos dice que la crónica es una narración temporal de un acontecimiento. Con frecuencia esta narración se hace en el orden en el que el acontecimiento se ha desarrollado. Aquí nos dice es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa de narrar cómo sucedió un determinado hecho. Y Carlos Marín agrega que, además de informar, las crónicas transmiten las impresiones de quien la escribe, ¿no? Del cronista. Eh, Aquí tenemos que hacer algún hincapié en algunos de los términos, ¿no? Por principio, bueno, ¿qué entendemos por un relato? Básicamente, relatar, ¿no? Que sería, en este caso, lo vamos a utilizar como un sinónimo de la narración, ¿no? Aunque precisamente esta será una de las pequeñas diferencias, digamos, que aquí utilizamos la palabra relato y acá es claramente narración, pero ya llegaremos a eso, ¿no? Que a final de cuentas vamos a entenderlo ahorita, o vamos a entenderlo en este caso como un sinónimo, ambas palabras, ¿no? Como sinónimas. Básicamente por el relato lo que se pretende hacer con un relato es hacer la historia de un suceso, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué puede significar esto? Bueno, pues la exposición en orden cronológico de cada uno de los momentos y también de los elementos que hacen importante un acontecimiento, ¿no? Aquí la característica es que el relato debe de basarse en un hecho real, ¿no? Y se debe de contar la historia lo más completa posible. Esto quiere decir que no debemos omitir, en el relato que hagamos, no debemos omitir aquellos hechos que creamos que son indispensables. Todo lo que debe ser consignado tiene que ser consignado en la crónica, ¿no? Por eso también la crónica aparece de manera extensa en muchas ocasiones. También nos dice Carlos Marín, este relato es público. Público lo entenderemos acá en el sentido de popular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que debe describirse con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, que debe ser comprensible para el común de los lectores, ¿no? Para la gran mayoría de los lectores. No se trata de una escritura técnica, no se trata de una escritura especializada, sino que cualquiera que se acerque a la crónica puede leerla, ¿no? En este caso también Carlos Marín llama la atención, y esto es por su formación precisamente periodista, ¿no? De periodista. Carlos Marín llama la atención en el carácter oportuno de la crónica.
Oportuno, nos dice Carlos Marín, se refiere a que la crónica tiene que surgir en el momento preciso, cuando el relato los hechos, perdón, que se están relatando acaban de ocurrir, ¿no? Es decir, si son temas de actualidad, es cuando acaban de ocurrir. Y nos dice Carlos Marín, si no es un tema de actualidad, entonces tiene que justificarse por la efeméride, ¿no? Se cumplen 5 años entonces, básicamente él quiere que la crónica sea necesariamente oportuna. Veremos que eso cambiará más adelante, ¿no? Eh, y básicamente, al final, y aquí esto va a ser lo que va a ser como que la esencia de la crónica, las cosas tienen que contarse como sucedió. Pero Carlos Marín, el cómo sucedió, lo va siempre, repito, por su formación periodística, siempre lo va enfocando hacia las interrogantes periodísticas, ¿no? Lo que se responde siempre en un hecho noticioso. Esto quiere decir qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿de acuerdo? Pero aquí es muy, muy claro, Carlos Marín, a diferencia de la noticia, si ustedes recuerdan la noticia, ¿no? La nota, responde todas esas características, pero la crónica se centra mucho en cómo sucedieron las cosas. Bien, entonces, Carlos Marín, a través de esta definición, nos dice que hay 3 tipos de crónicas. Crónica informativa, crónica opinativa y crónica interpretativa. Estos 3 tipos son según cuánto podamos distinguir al cronista, cuánto está metido el cronista ahí. Por ejemplo, la crónica, es decir, cuánto hay de relación entre objetividad y subjetividad. Básicamente lo que podemos decir es que la crónica informativa le da, lo más importante son las cosas como han sucedido, ¿no? Y la voz del cronista está casi silenciada de pronto, ¿no? Quiere decir que es una crónica muy objetiva. El cronista lo que hace es más bien informar sobre lo que está pasando y emite pocas opiniones en realidad, ¿no? O más bien evita emitir opiniones. Lo que hace sí es hace gala de su capacidad para describir, ¿no? Hay muchas descripciones y lo que pretende hacer es desmenuzar la noticia de pronto, ¿no? Ampliar la información de la noticia a través de descripciones, a través de descripción de detalles, de cómo han sucedido las cosas. Por ejemplo, el mismo Carlos Marín nos dice, ¿cuál sería un ejemplo de una crónica informativa? Bueno, la crónica de una este, sesión en el Congreso o en la Cámara de Diputados o de Senadores, ¿de acuerdo? La crónica opinativa tendría, en la crónica opinativa, aquí habría un afán de informar, pero también un afán de opinar, ¿no? En este sentido hay un equilibrio entre el objetivismo entre el objetivo y lo subjetivo de la noticia, porque al hecho de informar sobre los hechos se va metiendo un panorama, un juicio sobre lo sucedido en realidad, ¿no? El cronista desde aquí ya puede ir desarrollando su propio estilo, se puede, todavía incluso se da algún tipo de licencias, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, las crónicas deportivas, ¿no? En donde de pronto nosotros estamos viendo un partido de fútbol y el que nos está narrando nos dice mal jugada, buena jugada, en fin, de pronto va metiendo su cuchara. Es decir, cuando está desarrollando su crónica, también ejerce juicios sobre lo que está viendo de pronto, ¿no? En cambio, la crónica interpretativa es muy subjetiva de pronto, ¿no? O el grado de subjetividad es mayor que el de objetividad, porque el cronista, si bien es cierto, sigue ofreciendo datos de información, lo que más hace es agregar interpretaciones y juicios. Es decir, en términos periodísticos, digamos, lo que hace el cronista es no nada más decirnos el cómo suceden las cosas, sino por qué están sucediendo las cosas, ¿no? Lo que pretende en este tipo de crónica es más bien ir orientando al lector
hacia la interpretación de la realidad. Obviamente, esta interpretación o esta orientación hacia ese tipo de interpretación siempre va a ser para que creas en la versión que tiene el cronista. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante, esto de las versiones del cronista, ¿de acuerdo? Bien, digamos, esto sería lo tradicional de la crónica. Vamos a tener que utilizar una ampliación de pronto, ¿no? De la crónica. Y esto es por una cuestión de alguien que no es necesariamente periodista, sino que surge de otros lares como los que vamos a ver más adelante, los escritores. Por ejemplo, ya que estamos hablando de la definición, por ejemplo, Juan Villoro, y pongo esto porque a mí siempre me ha causado gracia, ¿no? De pronto esta definición y seguramente es con un afán lúdico. Ustedes recordarán que Alfonso Reyes definió al ensayo como el centauro de los géneros, porque básicamente ustedes sabrán, ya ubican al centauro, en el centauro está por lo menos la forma del hombre y la forma del caballo, ¿no? Mitad de mitad implica, bueno, ustedes ya saben todo lo que implica esta idea del centauro, ¿no? Entonces se conjugan ahí varios géneros, se conjuga ahí por lo menos dos cosas en el centauro, y es lo que quiere dar a entender a Alfonso Reyes, ¿no? Hay una eh, hibridez de pronto, ¿no? Y surge una sola forma. Bueno, siguiendo esa lógica, pero de una manera muy lúdica, Juan Villoro dice que la crónica es el ornitorrinco de los géneros. Ustedes recordarán que es un ornitorrinco, bueno, tienen la idea por lo menos con Perry, el ornitorrinco. Es un animal muy curioso, ¿no? Muy raro en las especies. Recordarán su pico de pato, pero también podemos recordar su cola rara, ¿no? Como de castor. Su cuerpo larguirucho, también muy raro, y parece que de pronto está armado con distintas partes, ¿no? Las patas de marmota, y para acabarla de amolar, pues es un mamífero que pone huevos y que aparte es venenoso, ¿no? Entonces es un animal muy raro. Bueno, pues precisamente en ese sentido, también está hecho de muchas partes, digámoslo así grotescamente, y lo que quiere decir esta definición, básicamente, que es muy buena al final, ¿no? Lúdica, pero muy buena, porque lo que quiere decir es que detrás de una crónica hay un montón de ensayos, de géneros y subgéneros y otras manifestaciones de la escritura, ¿no? Tanto de ficción como de no ficción, en realidad, ¿no? Porque en una crónica nosotros podemos encontrar, ustedes ya están relacionados con esto, ya vimos algunos subgéneros de la no ficción, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la autobiografía, el ensayo, la biografía, las memorias, la literatura de viajes, todo eso está ahí, ¿no? Pero también hay géneros periodísticos, ¿no? También está la noticia misma, ¿no? O la nota informativa, también está el reportaje. Y también del lado de la ficción también podemos encontrar procedimientos de la novela, del cuento, del teatro, ¿no? Incluso Villora añadiría ahí que también podemos encontrar rasgos de catálogos, ¿no? Es decir, está hecho de muchas otras cosas, ¿no? Obviamente no todas las crónicas tienen todo eso, pero eso también abona mucho, ¿no? No hay una forma específica de la crónica. De hecho, la forma de la crónica la va a dar siempre el cronista, ¿no? Porque esto de una vez hay que dejarlo muy claro. Lo que importa en una crónica es que el cronista no nada más es qué va a contarnos, sino y sobre todo cómo nos lo va a contar, ¿no? Es decir, cómo han sucedido las cosas. Y esto va a estar presente en una definición tradicional, en una definición ampliada, en una definición muy cercana a nosotros. Es decir, es un rasgo muy distintivo de la crónica, ¿no? Que se platique cómo están sucediendo las cosas de pronto, ¿no? Bueno, entonces, así las cosas, ¿no? Pero tanto Juan Villoro como Carlos Marín, como Darío Jaramillo, como los demás, es decir, los cronistas, quienes hacen crónicas o incluso también quienes estudian la crónica, van a coincidir en algo. La crónica es una de las expresiones periodísticas más literarias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque utiliza procedimientos de la ficción, ¿no? Utiliza procedimientos que se utilizan en la literatura, es decir,
utiliza lo que nosotros utilizamos para escribir una novela, o también incluso utiliza procedimientos de la dramaturgia, ¿no? Por ejemplo, acostumbran a describir a los personajes siempre desde distintos ángulos. Ustedes ya lo vieron con la crónica de Guerriero, ¿no? Nos proponen varias visiones del mago, ¿no? De la band. Lo vemos desde el punto de vista de quien nos está narrando, pero también lo vemos desde el punto de vista de la esposa, desde el punto de vista del amigo, en fin, de su hijo, ¿no? Incluso, es decir, nos proponen distintos ángulos para ver a los personajes. Así nos formamos una idea más amplia de quién es esta persona a la que nos vamos a acercar. También, por ejemplo, en la crónica de Caparrós, ¿no? Vemos a Ciudad de México también desde distintas perspectivas, ¿no? Y aquí también hay una cosa bien interesante que vamos a repasar más adelante. Una crónica no nada más es de sucesos, como aquí lo decía Carlos Marín, es un relato sobre un suceso, ¿no? También sobre personas de pronto, ¿no? Pero también utiliza recursos dramáticos que lo harán atrapar al lector, ¿no? Para interesar al lector. Entonces, es una expresión literaria. Obviamente, aquí Darío Jaramillo es muy claro en esto que les voy a decir. Dice, en la actualidad parece que hay un boom, ¿no? De la escritura de crónicas, y quizá tenga razón porque, y seguramente ustedes lo han notado en sus maestros o en ustedes mismos, de pronto ya estamos leyendo un poco más de no ficción y estamos leyendo más crónica de pronto, ¿no? Por lo menos es mucho de lo que se está escribiendo. Antes la crónica la encontrabas en espacios, en periódicos ahí arrumbadas de pronto, en suplementos semanales. Después empezaron a surgir revistas que empezaron a publicar crónicas, ya un par de crónicas, dos, tres crónicas de manera ya, crónicas extensas, ¿no? Es decir, crónica. Y ahora ya podemos encontrar libros con antologías de crónicas como este de Darío Jaramillo, o ya sea de varios autores, o libros con una selección de las mejores crónicas de un autor como el de Guerriero, o incluso libros ya de crónicas que no han sido publicadas antes y ya pensadas más bien en forma de libro, ¿no? Es decir, la crónica ahorita tiene un momento muy alto, pero aunque nunca en realidad se ha dejado de escribir crónica desde más o menos el inicio del siglo XX, más bien desde mediados del XIX quizá, en Hispanoamérica siempre se ha estado escribiendo crónica. Ha cambiado un poco qué se entiende por crónica, ¿no? Incluso ustedes recordarán también los primeros cronistas, es decir, los españoles que vinieron a narrar qué es lo que había aquí en América Latina, bueno, en ese momento en la Nueva España, en esta parte del mundo, perdón, también lo que hacían era crónica, ¿no? La crónica ha ido cambiando. Entonces, también para que no se confundan, estamos hablando de la crónica que se está escribiendo ahora, ¿no? Lo que vamos a apuntar es la que se está escribiendo en el siglo XXI de pronto, aunque partimos de una definición muy periodística que es válida para el siglo XX, por lo menos para la segunda mitad del siglo XX. Entonces, como les decía, si es una expresión periodística, perdón, si es una expresión, periodística, pero que se nutre mucho de la literatura, es importante revisar lo que el mismo Jaramillo propone, que es revisar un poco qué dice Tom Wolfe y que en la versión de Albert Chillón, en de cómo la literatura realista ha influido o influyó de manera importante en los periodistas del nuevo periodismo, ¿no? Básicamente a través de los cuatro procedimientos, de cuatro procedimientos que observaron y que retomaron, ¿no? Esto es muy importante y solamente lo voy a mencionar de manera muy rápida, pero me parece importante porque todo esto va a tener lugar en todo lo que sigue en realidad, ¿no? Y también porque creo que como ustedes ya están relacionados con la literatura realista, por ahí seguramente ya leyeron Crimen y Castigo, seguramente ya leyeron Madame Bovary, no voy a entrar en detalles si Bovary es realismo o naturalismo, los procedimientos son similares de pronto, ¿no? Ustedes ya leyeron por ahí a Balzac, también Papá Goriot, entonces a ese tipo de literatura nos estamos refiriendo, ¿no? Eh, Ustedes recordarán estos textos
Y lo primero que surge, ¿no? En el caso de la literatura realista, es que cuando nosotros vamos leyendo el texto está planteado de manera que tú vayas, aunque es un procedimiento anterior, pero voy a hacer la analogía para que comprendamos, es como ver el cine, ¿no? Ver una película en donde hay una escena que sucede a una escena y todo está descrito en cada una de las escenas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estas novelas están basadas o la construcción de estas novelas se da por escenas, ¿no? Primero nos relatan eh, qué está sucediendo, es decir, utilizan la descripción para, valga la redundancia, para describir el ambiente, para describir el lugar, el espacio, ¿no? Y después utilizan los diálogos para un poco ir describiendo a los personajes, ¿no? Esto es muy importante, las novelas están creando escena por escena. Piensen en esto mientras recuerdan a Dostoyevsky, pero también mientras recuerdan lo que leyeron de Guerriero y de Caparrós, ¿no? Y se van a dar cuenta que van por ahí muy parecido el asunto, ¿no? Es decir, utilizamos descripciones y diálogos para reconstruir las escenas y proponer las escenas una seguida tras de otra. Después, en esto también recae el segundo procedimiento que observaron estos nuevos periodistas, es que es el diálogo, ¿no? Ustedes recordarán que de pronto está narrando el narrador en Madame Bovary, por ejemplo, está narrando y de pronto ya no estamos escuchando al narrador, sino que estamos escuchando a Emma o a Carlos, ¿no? Y estamos tratando de ver qué es lo que están diciendo, o a veces incluso directamente con el diálogo directo, ¿no? Entra una discusión entre Carlos y Emma y están platicando, o entre Edmundo y Emma y están platicando ahí, y nosotros asistimos a ese diálogo. Esto es bien importante porque el registro del diálogo, no a medias, sino de manera completa. ¿Por qué? Porque el diálogo nos permite ver cómo son los personajes, ¿no? Caracterizar a los personajes, saber de qué está, saber, perdón, cómo son, de la manera en que contesten, la manera en que hablen, la manera en que reaccionen, nos va a decir mucho de los personajes. Hay varias maneras de decir sí, ¿no? Nosotros podemos decir sí, mi amor, o también podemos decir que sí, caray, o también podemos decir sí. Es decir, hay varias maneras y según como vayamos respondiendo, perdón, nosotros vamos a dejar en claro más cómo somos, cómo estamos en ese momento. Y el diálogo, la transcripción de este diálogo, el hecho de explotar el diálogo nos va a dar precisamente la caracterización de los personajes de una forma muy plástica, ¿no? Es decir, importa mucho lo que se dice, pero también importa mucho cómo se dice. Recuerden este ejemplo mínimo del sí y las varias maneras en que podemos decirlo, ¿no? También estas novelas utilizaban un procedimiento que es la tercera persona. Ustedes recordarán que hay un narrador omnisciente en todas estas novelas, pero de pronto ese narrador omnisciente en algún momento delega la voz en uno de sus personajes, ¿no? Y después le quita la voz a ese personaje y se la da a otro personaje y después se la quita a otro y se la da a otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de que es una novela que está concebida desde la visión de la omnisciencia, ¿no? El narrador lo sabe todo, permite que el lector se dé una idea de qué está sucediendo y qué están pensando y qué piensa un personaje del otro, qué piensa un personaje de la situación. Es decir, se abandona desde cierto punto, de alguna manera se está abandonando el punto de vista omnisciente y el lector puede conocer mayores enfoques sobre un mismo hecho o sobre una misma persona, ¿no? Esto es bien importante y va a ser también muy importante en el procedimiento de la crónica, ¿de acuerdo? Y por último, también muy relacionado con todo esto, vemos que hay un retrato muy importante sobre los personajes, que los conocemos a través del diálogo, pero también a través de cómo lo describe el narrador y a través de cómo lo describen los otros personajes también, ¿no? Para darnos cuenta de cómo son estos personajes. Nosotros sabemos muy bien cómo es Raskolnikov, también podemos saber cómo es Emma y también podemos saber cómo es
cualquier otro de los personajes de todas estas novelas, ¿no? Recuerdo mucho El Príncipe Idiota, por ejemplo, ¿no? En Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de que te involucres mucho con estos personajes. ¿Qué es lo que logran al final todos estos procedimientos? Bueno, lo que hacen es elaborar unos cuadros impresionantes que lo que hacen, y digo impresionantes porque lo que pretenden es lograr textos que sean capaces de sugerirle algo al lector, de evocar algo en el lector, de despertar algo, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos apuntan hacia eso y son los procedimientos que, según estos autores, van a retomar los escritores del nuevo periodismo para escribir sus crónicas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esto y las crónicas? Bueno, que esto está hablando de ficción, de cosas que son de la imaginación, básicamente, ¿no? En cambio, lo que está sucediendo en la no ficción son hechos verdaderos, ¿no? Y aquí vamos a entrar ya entonces un poquito con esta descripción de la crónica, como nos la platica Darío Jaramillo. Para eso vamos a ir a la definición de Jaramillo. Solamente se me olvidó, quería hacerles notar esta definición de Carlos Monsiváis, que es una crónica. Bueno, Monsiváis nos dirá, es la reconstrucción literaria de sucesos o figuras. Muy importante en esta parte es que aquí el género, dice que es un género en donde el empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Aquí hay un complemento a lo que decía Carlos Marín. Aquí ya no nada más se trata de sucesos, sino también se trata de figuras, ¿no? Es decir, de personas, de personajes, pueden ser grupos, pueden ser un personaje solo, en fin, puede ser una familia, puede ser un grupo político. También todo eso se puede hacer una crónica, ¿de acuerdo? Y muy importante aquí, algo que acá está de manera velada, porque nada más nos dice, se ocupa de narrar el cómo sucedió, pero acá Carlos Monsiváis le da una fuerza impresionante a el cómo se está narrando esto, ¿de acuerdo? E incluso nos dice el cómo se está narrando, a esto se refiere con el empeño formal, es más importante que lo que se está narrando, es decir, es más importante que el mero hecho de informar. Siempre es cómo sucedió, más importante que la noticia en sí misma, ¿de acuerdo? Por eso, si tú quieres informarte de algo, mejor ve a leer noticias. Si quieres saber más de un suceso del que ya tienes alguna noticia, ve a leer una crónica, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora sí con la definición de Darío Jaramillo. Jaramillo nos dice, bueno, la crónica suele ser una narración extensa de un hecho verídico, escrita en primera persona o con una visible participación del yo narrativo, sobre acontecimientos o personas o grupos insólitos, inesperados, marginales, disidentes, o sobre espectáculos y ritos sociales. Es una definición un poco más extensa, pero también es una definición más completa. ¿Qué quiere hacer esta definición? Bueno, complementar a las que ya tenemos aquí, ¿no? También permite que nosotros vayamos trabajando en una definición personal que involucre seguramente algunos aspectos o algunos rasgos que tienen todas estas. Funciona para lo que vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos en algunas de las características que nos dice Darío Jaramillo de manera muy rápida, porque ya hemos visto algunas de las cuestiones, ¿no? Vemos que aquí ya no le decimos meramente relato, aquí ya es completamente una narración. ¿Qué quiere decir? Que está apelando a el sentido de los procedimientos literarios, ¿no? A la narración. También otra cosa, apela a que hay un narrador. Esto es muy importante en la crónica y sobre todo en la crónica del siglo XXI, ¿no? La narración siempre es en primera persona o la mayoría de las veces es en primera persona o tiene una importancia fundamental el yo narrativo. A veces me sucedieron a mí las cosas o a veces quiere decir que yo estoy investigando sobre las cosas que le sucedieron a otros, pero lo estoy contando yo, ¿de acuerdo? Y algo muy importante, esta narración es siempre sobre algo que ha sucedido, sobre un hecho real. Aquí dirá sobre un hecho verídico. Y también, muy importante a esta ampliación de la definición de Marín, se le agregará esto. No solamente se trata de acontecimientos, también se trata de personas, de grupos, de ritos, de ceremonias, de todo lo que existe en el universo puede ser
objeto de una crónica, ¿de acuerdo? Ustedes ya lo vieron con eh, con los ejemplos que dejamos para leer. Caparrós está haciendo una crónica sobre la Ciudad de México, incluso vean el título, ¿no? México, la ciudad desbocada, ¿no? Está hablando de la ciudad, ya no se trata de un acontecimiento, está hablando de un lugar y le está dando importancia, está haciendo una crónica de ese lugar, vamos, pues, también implica una crónica de su mismo viaje, en fin, varias cosas. Ya platicamos nosotros al rato en la clase, ¿no? Después en las clases. Y también, por otro lado, se pueden hacer de personas, por ejemplo, la crónica de Guerriero, ¿no? Sobre la bandera, ¿no? El avante, el mago de una sola mano. También lo podemos hacer sobre grupos, sobre ritos, sobre ceremonias, y hay un montón de ejemplos, ¿no? Sobre los swingers, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Darío, en fin, los ejemplos son muchos, 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 ¿no? Ya son los temas, ¿cuáles son los temas de una crónica? Pues básicamente el que quieras, ¿no? Va a haber algunos que sean más, de pronto pueden ser más llamativos, pero de eso se tratará un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bien, entonces esta sería más o menos una ampliación de la definición, una descripción de la definición, ¿no? Partir de una definición viejita para ir actualizándola. Ahora, para hacer más énfasis en la manera en que la crónica se comprende al día de hoy, digamos, vamos a ver que hay unas ciertas características especiales que tiene la crónica. Norman Sims y también Darío Jaramillo, que es quien retoma esta idea, les llama las fuerzas esenciales de la crónica, ¿no? ¿Qué son? Bueno, son como las características que no pueden faltar en la elaboración de una crónica, ¿no? Son estas 4 que tenemos aquí. Vamos a hablar de la inmersión, la voz, la exactitud y el simbolismo. Todas son muy importantes y desarrollan una cualidad siempre en las crónicas, ¿no? Los cronistas deben de apegarse básicamente a estas fuerzas esenciales, o deben de tenerlas pues para poder hacer una crónica de calidad, ¿no? Por principio, bueno, la inmersión, ¿qué implicará esta fuerza esencial, como la llaman esos autores? Pues básicamente es la dedicación que se le lleva, que se le pone al trabajo, ¿no? El empeño, la dedicación, cuánto tiempo vas a dedicar a hacer una crónica. Y básicamente el tiempo que le vas a dedicar a hacer una crónica va a ser proporcional a la calidad de la crónica que tengas, ¿no? Por ahí hay un ejemplo de este Guerriero que dice que ya pues tarda, bueno, ya después de que hizo toda la investigación en campo, digamos, después se encierra para escribir, ¿no? Se encierra una semana y apenas va a comenzar, porque esto, dice, va a tardar varios días, ¿no? En los que se desconecta, en los que solamente se dedica a eso, a trabajar la versión final, la redacción de un tema que ya investigó. Y cuando digo un tema que ya investigó, quiere decir un tema en el que se ha puesto en los zapatos de lo que va a hacer. Quiere decir también que esta dedicación al tema implica una comprensión del tema. Implica tratar de conocer todo sobre el tema que se va a abordar, ¿no? Es decir, implica que tú, como el nombre de esta fuerza lo dice, te sumerges en el mar que se llama, en el mar del tema que vas a tratar para tratar de comprenderlo, ¿no? Básicamente la idea es esa, comprender de lo que estás hablando, de lo que quieres escribir. La única manera en que, y siempre se los he dicho, ¿no? La única manera en que nosotros podemos hablar de algo es comprendiéndolo, ¿no? Entonces, básicamente lo que estos cronistas hacen es meterse de lleno a tal tema de manera tal que son expertos en lo que en lo que van a hablar, ¿no? A veces por eso cuando están investigando y van a hacer las entrevistas con los funcionarios públicos, de pronto los funcionarios se quedan callados, no saben qué decir, porque de pronto el cronista sabe muchísimo más del tema que quien está a cargo de un puesto, ¿no? Es decir, es muy demandante este hecho.
Después está la segunda fuerza sería la voz. Un poquito retomando esto de acá, recordarán esta cuestión de la voz, pero aquí la voz admite siempre el yo. Como les decía, la mayoría de las crónicas vienen escritas o están escritas en primera persona. Las crónicas de fines del siglo XX hasta ahora, digamos, la mayoría de ellas están escritas en el yo, en la primera persona. Esto es bien importante porque por principio, lo que otorga el yo, lo que le otorga a la crónica el hecho de que escriba en primera persona es que yo estoy asumiendo la responsabilidad por lo que escribo. Ya lo veíamos en el género de ensayo, ¿no? ¿Qué pasa cuando pongo mi nombre? Bueno, que estoy asumiendo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Que cualquiera que venga a decirme estás mintiendo, yo le voy a decir no estoy mintiendo porque yo lo vi, ¿de acuerdo? Por principio es la responsabilidad por lo que estoy escribiendo. Pero por otro lado, esta responsabilidad también se convierte en un punto de confianza para el lector, porque hay alguien que me está platicando a mí de tú a tú, que me está diciendo las cosas. Es como si aquí en México de pronto tú con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, te hablaras de usted, ¿no? Oiga, usted le voy a contar un chisme. Ya no tendrías mucha confianza si tu mejor amiga te dice usted, ¿no? Aquí en México, por lo menos, no funciona de esa manera. También el cronista está diciendo de esta manera, yo te voy a contar algo que yo vi con mis propios ojos, algo que yo viví en carne propia, algo de lo que yo sé y esto que sé es verdad, ¿no? ¿Verdad? Según a como yo lo vi, ¿de acuerdo? Porque eso también permite la primera persona, permite como un ampararse, no a decir mentiras, que nunca, que no puede pasar eso, ¿no? Sino a decir, esta es mi verdad porque esto es lo que yo vi. Esto implica que si yo te estoy contando en primera persona, quiere decir que es lo que yo viví. Quiere decir que el mismo hecho lo puedes encontrar narrado por otra persona y a lo mejor van a hacer cosas distintas porque esa persona vio cosas distintas o se centró en otras cosas o simplemente piensa distinto y vio distinto debido a que piensa distinto, ¿de acuerdo? También esta primera voz nos implica esta situación. Esta primera persona, esta segunda fuerza que es la voz y que implica que es la escritura en primera persona, implica esta idea de es lo que yo te digo y no es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, lo que se esconde detrás de esta fuerza esencial llamada voz es la eterna lucha entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que debe de estar presente en la crónica? Bueno, la crónica, ya como la comprendemos en el siglo XXI, tiene una carga de subjetividad muy alta, ¿no? Siempre está presente los juicios, incluso las interpretaciones de quien escribe la crónica, ¿no? Ante esto, hay una cita de Martín Caparrós sobre esta lucha entre la primera y la tercera persona. Y dice así, ¿no? Dice Caparrós. Nos convencieron de que la primera persona es un modo de aminorar lo que se escribe, de quitarle autoridad. Y es lo contrario. Frente al truco de la prosa informativa, que pretende que no hay nadie contando que lo que se cuenta es la verdad, la primera persona se hace cargo y dice, esto es lo que yo vi, yo supe, yo pensé. Y hay muchas otras posibilidades, por supuesto, ¿no? Hasta ahí Martín Caparrós, ¿no? Y vean lo que les acabo de decir precisamente, ¿no? Esta idea de me estoy amparando, te estoy contando la verdad, pero cuidado, no vais a pensar que esta es la verdad absoluta, es la verdad sobre lo que yo vi, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esta primera persona nos da confianza, permite también entablar una relación muy cálida con quien va a leer, con el lector, ¿no? Al hablarle en primera persona, permite también que tengamos o sintamos compasión por el que estamos narrando, compasión por la víctima. Algo que le gusta mucho a las crónicas es la víctima de pronto, ¿no? En la primera persona permite expresar esta idea de compasión por la víctima, pero también por otras personas, también por el lector precisamente, ¿no?
Y por último, se asume la responsabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pasemos entonces a la tercera fuerza esencial, como le llaman estos autores, como le llaman Norman Sims, que sería la exactitud. Y aquí con cuidado, ¿no? Porque les acabo de decir que en las crónicas hay una pelea que entre objetividad y subjetividad, que la mayoría de las veces lo va a ganar la subjetividad. No quiere decir, y esto ya lo sabemos porque hemos estado todo este semestre trabajando con los géneros no ficcionales, no quiere decir simplemente que voy a inventar cosas y eso va a ser mi verdad. Absolutamente no. Pero también quiere decir que sí podemos permitirnos ciertas licencias al hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la exactitud implicará que las historias que vas a leer son ciertas, son verdaderas, ¿no? Eh, También quiere decir que puedes encontrar alguna diferencia entre lo que tú sabes, percibes, conoces de un tema y lo que te están contando. Porque básicamente acercarse a una crónica es acercarse a otra manera de ver el mundo, es acercarse a otra manera de comprender un hecho. Y básicamente cuando nosotros leemos una crónica, lo que hacemos es enfrentarnos a una visión distinta de lo que nosotros tenemos. A veces podemos compartirla, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces se trata de no precisamente, a veces no compartirla, sino que no conocemos el mundo que nos están describiendo. Luego entonces lo que se genera es un choque contra ese mundo, ¿no? Una confrontación con lo que se nos está exponiendo. Nuestra visión del mundo contra la visión del mundo del cronista, contra la visión del mundo de los personajes, de las personas que el cronista nos está describiendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, no quiere decir que los cronistas no mientan, no quiere decir que los cronistas no tengan algunos, son periodistas al final, ¿no? A pesar de que muchos vienen de la literatura, al final son periodistas y el periodismo siempre se ha permitido ciertas licencias, ¿no? Esas licencias tienen que ver un poco con la manera en que llegan a obtener ciertos testimonios, la manera, lo principal es, por ejemplo, que cuando se asumen como primera persona, cuando hacen un periodismo de inmersión, cuando hacen un periodismo de investigación y de pronto se van a, a vivir 5 años en un basurero, perdón, exageré, ¿no? A vivir 3 meses en un basurero para sacar un reportaje, nos están engañando porque él no es alguien que vive en un basurero, él no es un sin casa, no es un sin techo, él es un cronista que está fingiendo ser un sin techo. Ahí hay una pequeña mentira, ¿no? Pero es una mentira que va a ayudar precisamente a sacar una verdad, ¿no? Hay una crónica sobre los swingers en la antología de Jaramillo, ¿no? ¿Quiere decir que la cronista es swinger? No, quiere decir que la cronista está haciendo su trabajo y lo que hizo fue investigarlo, ¿no? Un poco aquí se junta esta idea de la inmersión precisamente, ¿no? A partir de una mentira empieza una mentira piadosa, ¿no? Una inexactitud que nos lleva a la realidad de pronto, ¿no? O a enfrentarnos por lo menos con un mundo, a llevarnos con un mundo y tener un choque cultural del que ni siquiera teníamos noticia, ¿no? Estos mundos de pronto a veces tan escondidos, tan ignorados por las personas normales, las que caminamos a diario por Toluca, sin saber que ahí mismo se están cocinando otras cosas, ¿no? En este sentido, bueno, en la antología esta de Darío Jaramillo, ustedes ya habrán notado, hay por ahí unas reglas quebrantables para los periodistas literarios de Mark Kramer que son muy llamativas y que precisamente nos llevan hacia el sentido de esta cuestión de esta palabra exactitud y cómo la debemos comprender en los territorios de la crónica. Solamente las voy a enunciar de manera muy rápida. No todas, solamente se las pongo aquí en la pantalla para que ustedes puedan verlas, ¿no? Y para que vean hacia dónde va esta idea de las reglas, vean desde el inicio, ¿no? Las reglas quebrantables para los periodistas literarios, que quiere decir que hay algunas cuantas licencias de pronto, ¿no?
que nosotros podemos ir tomando como cronistas de pronto, ¿no? Pero también deja ver que hay una fuerte idea de ser exactos y precisos y de ser francos y sinceros en el ejercicio en el ejercicio periodístico y en la escritura de las crónicas. Bien. Y por último, bueno, vamos a llegar a esta cuestión del simbolismo, la otra fuerza esencial y que conjunta todo lo que ya estamos viendo para llegar a esta idea de siempre las crónicas nos dicen algo más de lo que en realidad está escrito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, el simbolismo nos lleva a qué hay más allá de lo que nos acaban de decir, ¿no? Y aquí, eh, nosotros sabemos que siempre la información que nos pueden dar en un texto siempre va a dejar de lado la otra información que no pudieron meter por cuestiones de espacio, de tiempo, de estilo, por un montón de cosas, ¿no? Pero por lo menos sí nos dejan la tarea de reflexionar sobre lo que estamos leyendo y también nos dejan una cosa, sabemos que el tema es muchísimo más amplio, sabemos que las cosas siempre esconden algo más porque el asunto es que cualquier problema, por pequeño que parezca en la sociedad, esconde un problema siempre mucho mayor, ¿no? Es decir, detrás de toda la información, por mínima que sea, hay siempre estructuras muy profundas que están maquinando esta información y lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros tenemos acceso, ¿no? Básicamente las crónicas se ocupan un poquito de eso. Para decirlo en palabras ajenas, voy a citar otra vez a Martín Caparrós, que nos dice un poco al respecto de esto, ¿no? Fíjense bien, nos dice Caparrós, la información, tal como existe, consiste en decirle a muchísima gente qué le pasa a muy poca, la que tiene poder. Hasta aquí, Caparrós, ¿no? Y la primera parte. Ustedes recordarán, o sea, vamos a darle una ojeada a los periódicos, vayan ahorita al Universal, vayan ahorita al Reforma, a la Jornada, Excelsior, y vean los encabezados y van a ver que están hablando del presidente, de Carlos Slim, de Bush, que están hablando de la separación de Bill Gates, que están hablando de un montón de gente que la verdad a veces ni nos importa, ¿no? Es decir, nos cuentan cómo están viviendo las personas, el menor número de personas, pero nos lo dicen a la mayor número de personas que habitamos el mundo, el país, la ciudad, de pronto, ¿no? Siempre se habla en los medios de comunicación, se está hablando de las personas importantes, remarco aquí las comillas, de las personas importantes, ¿no? De las personas que pretenden ser un modelo de cómo vivir, ¿no? Y en ese sentido, la información que nos llega, la información que siempre está en las planas de los periódicos, lo que pretende es imponer una idea del mundo, ¿no? Un modelo del mundo. De ahí también incluso podemos ver las revistas de moda, las revistas del corazón, incluso todos los periódicos también tienen una sección de moda, ¿no? De pronto, porque incluso a veces nos quieren decir incluso cómo vestir, ¿no? Qué escuchar, qué ponernos, pero también qué pensar con respecto del mundo, ¿no? ¿Cuál debe ser la política del mundo? Al final la información que siempre nos llega quiere proponerse siempre como un modelo a seguir, ¿no? Como un adoctrinamiento de pronto. Y en ese sentido, Martín Caparrós dice, la crónica se revela contra todo eso cuando intenta mostrar en sus historias las vidas de todos, la de cualquiera, lo que les pasa a los que también podrían ser sus lectores. La crónica es una forma de pararse frente a la información y su política del mundo, una manera de decir que el mundo también puede ser otro. La crónica es política. Hasta ahí, Caparrós, ¿no? Bueno, básicamente con esto me parece que debería de quedar muy claro qué implicaría esta idea del simbolismo en la crónica, ¿de acuerdo? Ahora bien, como les decía, ya habíamos visto, si la crónica es una expresión periodística con una fuerte carga literaria, también podríamos decir, bueno, la crónica por lo menos también podría ser considerada una expresión del arte, ¿no? Y así lo dice Darío Jaramillo, así lo consideraría Juan Villoro, así lo consideran
otros cronistas como los que están citados un poco aquí, ¿no? Cronistas o estudiosos de la crónica, ¿no? Incluso Guerriero es más tajante, ¿no? Y dice, no creo en crónicas que no tengan fe en lo que son, una forma del arte, ¿no? Darío Jaramillo nos dice en este sentido que el arte de la crónica es un arte que está vivo y que aparte está en expansión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por dos cuestiones aquí muy importantes, ¿no? Por principio, por una cuestión de respeto al lector. Los cronistas hacen todo lo posible por hablar de temas de manera que el lector no se sienta aburrido, ¿no? Puede sentirse ofendido quizá, pero por algo, por un tema que no le gusta, por la manera en que se aborda un tema, pero jamás sentirse aburrido, ¿no? El lector, ustedes son lectores, nos molestan textos aburridos, no nos gustan y a veces ni siquiera terminamos eso. La crónica y los cronistas lo saben. Luego entonces lo que pretenden es hacer lecturas variadas, ¿no? A veces son temas que no nos gustan, temas escabrosos, temas perversos, pero que el cronista va a encontrar la manera de que ese tema que a ti no te fascina, no te gusta, o del cual ni siquiera tenías idea, te vayas a interesar por ese tema, ¿no? Otra vez Caparrós. La magia, dice Caparrós, de una buena crónica consiste en conseguir que un lector se interese en una cuestión que en principio no le interesa en lo más mínimo, dice Caparrós, ¿no? Y básicamente es lo que hace, y esto lo va conduciendo por el camino del arte, ¿no? Porque los cronistas necesariamente tienen, por lo menos deberían de tener una cierta formación para utilizar todos los mecanismos de, digamos en este caso, la literatura, para hacerlo de manera más rápida, al servicio de la crónica, de pronto, ¿no? Pero también hay otra cosa que conduce a la crónica por los caminos del arte, y es esta cuestión del sentido de lo insólito, ¿no? Regularmente, bueno, no sé si ustedes habrían pensado que en algún momento iban a leer la crónica de un mago sin manos, de pronto, ¿no? Una crónica también bellísima, ¿no? De manera en que está narrada, incluso el estilo, que a veces llama mucho la atención el estilo de Guerriero, ¿no? De pronto, en esta crónica. Eh, esta idea, si hay eh, si hay un remedio contra el aburrimiento, ¿no? Son los temas insólitos. Nos gustan los temas que son raros, exóticos, inesperados, ¿no? Los temas que nos sorprenden de pronto. Aquí en Latinoamérica, ¿no? Tenemos un montón de esos temas, ¿no? Luego entonces la crónica se va a ir inclinando siempre por esos temas, ¿no? Ustedes también recordarán que lo insólito no es un sello de la crónica actual, ¿no? Eso siempre lo ha dado este lado del mundo. Las crónicas de los primeros conquistadores españoles precisamente se referían a lo insólito por diferente, ¿no? Ellos tenían una noción de lo que iban a llegar a ver, pero esa noción no coincidía con lo que en verdad veían. Y entonces escribían de manera casi fantástica, describían la realidad que estaban percibiendo, ¿no? Básicamente, la crónica surge cuando el cronista tiene un choque entre lo que cree y lo que ve, y después tiene que transmitirlo para que el lector sea partícipe de ese choque, ¿no? Entonces, para eso precisamente, o a través de estos dos mecanismos, de estas dos características, la crónica se acerca mucho al arte. Y ya de manera muy rápida, para decir que hay un algo muy importante en la crónica, que es básicamente el cronista, ¿no? El cronista que, si entendemos, si todo lo que acabamos de ver nos conduce a una cosa, la crónica es periodismo en primera persona. Y cuando decimos que es
que es periodismo en primera persona, quiere decir que hay una persona que está encargada de realizarla. Por obvio que suceda, que no se nos olvide que el periodismo puede ser peligroso, ¿no? Es decir, que el periodista, ya lo veíamos por principio con cómo conseguir los testimonios, ¿no? Les comentaba de se me olvida el nombre de la autora de la crónica del Club Swinger. Pero podemos pensar en Lidia Cacho también, ¿no? Lidia Cacho hizo muchas entrevistas, se metió a varias partes en donde no debía de meterse, ya vimos todos los problemas que tuvo de pronto, ¿no? Fue a la cárcel, de pronto tuvo muchos problemas por hacer una cosa, hacer su trabajo de cronista de pronto, ¿no? Es decir, hay varios riesgos para el cronista. De manera un tanto lúdica, pero también cínica y también interesante, Darío Jaramillo nos dice una cosa. Si hay una cualidad necesaria en el cronista, es que el cronista no debe de tener mucha noción del peligro, ¿no? Tiene que tener un poco de sangre fría, pero también tiene que tener mucho valor. ¿Valor para qué? Valor para investigar un tema. No nada más eso. Valor para exponerlo. Y después, que puede ser lo más importante, valor para asumir las consecuencias de lo anterior, es decir, de exponer y de investigar un cierto tema. Porque los temas a los que se puede meter el cronista no tienen límite, ¿no? Puede meterse con violencia, ustedes saben que en América Latina y en México los reporteros no tienen mucha seguridad, de pronto menos los reporteros que tratan de investigar ciertos temas relacionados con violencias, con trata de blanca, con narcotráfico, con explotación infantil, con migración. De pronto hay muchos peligros, ¿no? Bueno, pues el cronista debería de tener, dice Jaramillo, una noción del peligro bastante baja de pronto, ¿no? Para poder acercarse a todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, por último, el hecho mismo de conseguir un testimonio puede ser peligroso porque a veces el mismo testimonio es el mismo cronista, ¿no? Ya veíamos con el periodismo gonzo, ¿no? Veíamos el papel que tenía Hunter S. Thompson ahí en la crónica del Derby de Kentucky, para comprender un poco esta idea del cronis, de la crónica, el testimonio y el periodismo gonzo, ¿no? A veces los periodistas tienen que ser ellos mismos el testimonio, ¿no? Ellos mismos se imponen situaciones de pronto. Lo que nosotros leímos con el Derby de Kentucky es decadente y depravado, es a un periodista disfrazado de turista, ¿no? Es decir, a él no le tocaba estar en ese palco, a él no le tocaba estar de ese lugar, él tenía un lugar en prensa y por todos los acontecimientos que nosotros leímos, le tocó estar de otro lado, le tocó estar del lado de el asistente bueno, no normal, un asistente específico, ¿no? Que pudo darse cuenta de cuestiones que si hubiera estado en su papel de periodista no lo hubiera hecho. Bueno, pues esto es lo que hacen los cronistas casi siempre, ¿no? Los cronistas nos cuentan el día en que fueron panaderos, ¿no? El cronista nos cuenta el día en que fue futbolista, el día en que fue partícipe en un trío sexual, el día en que fue buchón, ¿no? El que estuvo con buchonas, el día, es decir, el día en que asumió un papel para conseguir un testimonio, ¿no? Es decir, el cronista se cambia sin dejar de ser cronista al final, asume otros roles que no son necesariamente los suyos, ¿de acuerdo? Esto también, y lo que ya veíamos con esta cuestión de la exactitud, esto implica que en la fase de investigación la crónica muchas veces parte de una mentira, pero para que sea posible conseguir la verdad. Esa mentira es que el cronista no es el panadero, no es un swinger, no es futbolista, ¿no? Solamente
nos está haciendo creer esa cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí, lo dejamos. Solamente me gustaría decir, bueno, un poquito sobre los temas, como nos dice Darío Jaramillo. El periodismo del siglo XXI nos dice, quiere contar las situaciones más extremas, ¿no? Las más extravagantes, o las más extravagantes o inesperadas tribus urbanas, ¿no? Los ritos sociales, las guerras, las cárceles, las putas, los más aberrantes delitos, las más fulgurantes estrellas, ¿no? ¿Qué es necesario para esto? Bueno, es necesario hacer explícito siempre las más inesperadas formas de ser distinto de una sociedad, pero también es necesario contar todo esto con la naturalidad de quien supone que todos tienen derecho a ser lo que son, ¿no? Y ese es el cronista según Darío Jaramillo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que haya quedado más o menos claro el asunto de la crónica y que les ayude en la elaboración de su tarea y sobre todo que les ayude a disfrutar de las crónicas que tienen ahí en el libro de Darío Jaramillo, que espero que lo puedan leer completo. Hasta luego.